Yo diría que la posverdad es el modo de institucionalizar la fake news, que también es otro elemento nuevo, ¿no? Fake news sería algo así como una acción deliberada para mentir. Es la idea de crear noticias falsas. Se ha utilizado su versión inglesa, pero en realidad es la idea de noticias falsas. El problema es que esa noticia falsa puede ser, de alguna manera, una acción particular, una acción eventual, ¿sí? Mientras que la idea de la posverdad es cuando utilizo a ese argumento falso como mi verdad e intento institucionalizar que esa mentira pase a ser tu nueva verdad. Entonces, es interesante porque probablemente siempre la política ha tenido, yo diría, la mentira, para ser más simple en la expresión a usar, dentro de sus cualidades. No totales, pero sí predominantes. Hace unos días acabo de terminar, junto con la organización de chequeo, chequeado.com en Argentina, un estudio analizando 1.117 noticias en Argentina durante 10 años, es decir, también incluyendo oficialismo y oposición, y nos dio un número que realmente es peligroso y yo diría genera una especie de alarma, que es solamente el 25% de los discursos chequeados en Argentina fueron verdaderos. El 50% son falsos de toda falsedad, insostenibles, y solo un 25% son verdaderos, pero descontextualizados. Por ejemplo, aumentó los recursos de educación, aumentaron, pero la inflación se los comió. Es decir, es verdadero, pero, ¿sí? Entonces solamente un cuarto de los discursos, 1 cada 4, son verdaderos. Es decir, con esto quiero llegar a esta tesis de que no es una novedad que la política puede usar la mentira como recurso. La novedad que expande la fake news, que hace más potente la idea de la posverdad, es que hoy esa mentira tiene o adquiere potencialmente características industriales, ¿sí? Cuando digo características industriales me refiero a que, por ejemplo, en la última campaña en Ecuador, la mayor cantidad de las tendencias en las redes digitales fueron generadas desde cuentas argentinas, del oficialismo y de la oposición. Digo, hay una industria que intenta embarrar la cancha. Lo que pasó, los trolls, lo que pasó con el escándalo de Cambridge Analytica en la campaña electoral norteamericana, ¿sí? El caso del Brexit. El Brexit ha sido muy potente en algunos datos en lo que significó la separación, o está significando, pues es un proceso que se está dando de Gran Bretaña respecto a la Unión Europea. Bueno, de 800.000 cuentas activas, por ejemplo, que participaron en Twitter, 800.000, solo el 4%, algo así como 30.000, fueron de Gran Bretaña. El resto eran cuentas de afuera y preferentemente cuentas fakes, es decir, cuentas falsas, apócrifas, que generan debates artificiales, que generan debates falsos, ¿sí? Y uno diría, bueno, hay alguna especie, yo diría, de recomendación del sentido común de muchos consultores, no alimentes a los trolls, ¿sí? Y la respuesta es que eso no es tan sencillo ni tan lineal. ¿Por qué? Porque se ha estudiado que aproximadamente en cada debate donde la industria de los trolls forma parte, entre 1 hora y media, 2 horas antes, el debate se instala o se genera por la acción de los propios trolls. Es decir, si nosotros no entendemos que de uno u otro modo algún mecanismo de regulación o autorregulación hay que tener, lo que hacemos es dejar instalado un formato de debate que siempre se corresponde a esta industria de fake news o este intento de institucionalizarlo a través de lo que llamamos posverdad. Y en ese sentido, ¿qué responsabilidad le cabe a los medios? Muchas, desde todo punto de vista muchos. Primero porque cuando en parte criticaba a la política, del mismo modo podría criticar a los medios, ¿sí? Yo creo que el concepto de objetividad no existe en los medios, en general no existe probablemente en la discursividad social, ¿sí? Pero sí hay mecanismos que uno podría darse o permitirse para equilibrar, ¿no? Se supone que hay, por ejemplo, una triada de pasos que el periodismo debiera hacer, que es describir, explicar e interpretar. Interpretar es tomar postura. El problema es que muchas veces el periodismo va directamente a tomar postura sin haber pasado por la otra instancia. En parte también puede crear procesos ficticios desde una interpretación que no se corresponde necesariamente ni con los hechos ni con la explicación de los hechos. Entonces, me parece, insisto, que a cada rato yo utilizo de modo adrede esta idea de regulación y autorregulación. ¿Por qué? Porque no todo puede regular, que en última instancia lo hace el Estado o el Estado con el mercado. Hay mucho de autorregulación. La calidad periodística, tu reputación como periodista, mi reputación como académico muchas veces tiene que ver no por las reglas que me imponen otros, sino por las exigencias que me autoimpongo para querer ser respetable, para querer ser serio, para que de alguna manera no se asocien atributos negativos a mi condición, en este caso de académico o de consultor. Entonces, la autorregulación incluso pasa, fíjate qué interesante, en el marco de las redes o en los medios, hasta por criterios económicos.
Facebook se está autorregulando, chequeando la falsedad de noticias básicamente porque pierde dinero. También es un mecanismo de autorregulación que no necesariamente lo impone el Estado o la política.